¿Cómo están, muchachos? Entonces, voy a explicarles detenidamente lo que va siendo la parte de leyes de Kirchhoff, de mallas y nodos. Entonces, aquí tenemos un ejemplo en el cual tenemos una batería, que está, de 12 voltios. Tenemos una resistencia R1 de 220 ohmios, una resistencia 2 de 470 ohmios y una resistencia 3 de 1 kilo ohmio, lo que serían 1000 ohmios. Bien, entonces vamos a realizar lo que sería primero ley de mallas y después ley de nodos, para que vean que los resultados tienen que dar lo mismo a un resultado muy similar. Pueden variar milésimas, miliamperios, milivoltios, etcétera, ¿no? Pero bueno, bien. Entonces tenemos aquí el ejercicio. Tenemos nuestra batería de 12 voltios. Vamos a bajar un poco más. Listo. Entonces vamos a empezar por mallas. Método de mallas. Tenemos la batería. Tenemos que identificar el positivo y el negativo. De mayor longitud positivo, de menor longitud negativo. Entonces, más y menos. ¿Qué sigue? Vamos a acercar. Ahí. Bien. La corriente va a salir de nuestro positivo. Entonces va a ir en esta dirección. La corriente 1. Como va a llegar a este punto, de aquí también va a recorrer lo que es otra corriente. Y 2. Bien. Ahora vamos a colocar lo mismo, positivo, negativo, pero en nuestros componentes. Cuando la corriente está ingresando al componente, es positivo. Cuando sale, negativo. Sigue la corriente, llega a este punto, baja, entra positivo, sale negativo. No hay más componentes, listo. Esta es la malla 1. La malla 1. Este otro va a ser la malla 2. En la malla 2 veremos. No está yendo de aquí, viene este componente a la resistencia 3, entonces entra positivo, sale negativo. Lo mismo, sigue la corriente, otra vez está ingresando en esta resistencia, ¿no? Ya ingresó en la malla 1, pero esta corriente también la afecta. Si vemos, va a ingresar por aquí y sale por aquí, positivo, negativo. Acá yo tengo una diferencia, ¿no? La corriente I1, positivo, negativo, y en este caso, negativo, positivo, con la corriente 2, ¿no? Entonces tenemos que identificar de esta forma para poder eh, utilizar en las fórmulas o positivo o negativo, ¿no? Enseguida lo vemos eso. Ya tenemos preidentificado lo que serían todos los componentes. Listo. Entonces procedemos a desglosar la malla 1 a la malla 2, ¿no? Recordando que estos métodos de leyes de mallas y nodos de Kirchhoff nos ayudan para poder hallar lo que son las corrientes y los voltajes de los componentes, ¿no? Entonces, empezamos. Malla 1. En la malla 1, ¿qué tengo? En la ley de mallas, tengo la sumatoria
de los voltajes de las fuentes, que está en inglés, source, tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes de los componentes. ¿No? Componentes. Listo. Entonces, malla 1. Solo nos vamos a centrar en esta de aquí. Nos olvidamos de esta. Ahí está enfocando. Solo malla 1. ¿Qué es lo que tengo? ¿Tengo alguna fuente? Sí. Entonces el voltaje, podemos indicar que esta es la fuente 1, ¿no? Source 1. Bien, entonces voltaje de la fuente 1 es la única que hay, no hay otra fuente en esa malla. Entonces, igual al voltaje, a la sumatoria de los voltajes de los componentes. Acá tengo 1 y acá tengo 2. Primero, entonces voltaje en R1, ¿no? La resistencia 1. También sumamos el voltaje de la resistencia 2, más voltaje en la resistencia 2. Son esos dos. Solo hay esos dos componentes, ¿no? Nos olvidamos de este otro. Solo es la malla 1. ¿Listo? ¿Qué procedemos? Reemplacemos. El valor de voltaje de la fuente 1 lo tenemos, 12 voltios. Copiamos, 12 voltios. Tiene que ser igual. El voltaje en la resistencia 1 no conozco, pero para ello puedo utilizar lo que es la ley de Ohm. Y arribita lo vamos a poner. Donde yo tengo la tensión eléctrica o voltaje, la intensidad de corriente, corriente eléctrica y la resistencia. En este caso yo quiero hallar lo que es el voltaje. Entonces lo tapo la V. Tengo lo que es corriente por resistencia. Entonces, el voltaje en R1 va a ser la corriente que pasa por esa resistencia, por la R1, por la resistencia, ¿no? Que tengo el valor, por R1. Entonces aquí, voltaje en R1 va a ser igual a la resistencia 1 por nuestra corriente que está circulando por esa resistencia, que sería I1. I1. ¿Listo? Más lo mismo el voltaje en R2, que sería nuestra corriente que está circulando por esa resistencia y el valor de la misma. En este caso, pero, en la resistencia 2 está actuando la corriente I1 y también la corriente I2. Primero vamos a hacer con la corriente I1, ¿no? Está entrando, sale, positivo, negativo. Listo. Entonces sumamos la resistencia 2 por corriente I1. Ahora, vemos que está actuando la corriente I2, pero en sentido contrario, ¿no? Aquí está positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces, si vemos de esta forma, tenemos que aumentar lo que es la corriente I2, pero en resta. Tiene que ser negativo. En caso de que aquí fuera positivo, positivo, negativo, negativo, entonces se lo convierte esto en suma, ¿no? Pero como es inversos, positivo, negativo, negativo, positivo, entonces se mantiene como resta. Menos la resistencia R2 por la corriente que también está circulando, que es la I2.
Listo. Ahí yo tendría lo que va siendo mi ecuación. Ahora yo puedo reemplazar los valores de lo que conozco, que en este caso es, ya he reemplazado de la fuente, voy a reemplazar los valores de lo que va siendo mis resistencias, ¿no? Acá mantenemos los 12 voltios, igual, resistencia 1, 220 y 1, ¿no? Por I1 más resistencia 2 vale 470. También por I1 menos resistencia 2 es 470 por I2. Entonces queda de esa forma nuestra ecuación. Vamos a ir sumando los miembros que tenemos aquí. Por ejemplo, tengo aquí I1 y 1. Entonces puedo sumar ambos. Aquí se mantiene I2. Y este que está aquí, yo puedo pasar a este otro lado en forma de resta, ¿no? Aquí es signo positivo, va a pasar con negativo. Aquí va a tener 0, es igual. Voy a sumar estos dos. 220 más 470, yo tengo 690 por I1 menos 470 por I2 y este 12 está pasando con signo negativo. Aquí yo tengo mi primera ecuación. ¿Por qué? Porque yo tengo dos incógnitas. No conozco I1, no conozco I2. Esto va a ser mi ecuación 1. Bien. Ahí termina lo que sería la primera malla, malla 1. Vamos a continuar con la malla 2. Pues aquí continuamos con la malla número 2. La malla número 2, volvemos a revisar, es esta de aquí. Nos olvidamos ahora de la malla 1, solo malla 2. Está la resistencia 3 y la resistencia 2. ¿Hay alguna fuente? No tenemos alguna fuente, ¿no? Tenemos que hacer el sumatorio de fuentes, lo mismo. La sumatoria de los voltajes de las fuentes tiene que ser igual a la sumatoria de los voltajes de los componentes. En este caso no hay fuente. Por ello, 0 en lo que serían las fuentes. Sumatoria de voltajes de los componentes. ¿Qué tenemos? Tenemos resistencia 3, resistencia 2. Entonces, voltaje en R3 más voltaje en la resistencia 2. ¿Listo? Tenemos el 0, igual, voltaje en R3. Lo mismo que hemos realizado en la parte superior, utilizamos ley de Ohm para poder reemplazar este voltaje por resistencia y corriente. En este caso, voltaje en R3. Yo tengo la resistencia 3 y está pasando la corriente I2. Entonces, resistencia 3 por la corriente I2. Más. Está pasando la corriente I2 por la resistencia 2. Entonces, resistencia 2 por I2, pero hemos visto que en esta resistencia 2, ¿no? Pero está actuando igual la corriente I1. Por ende, ¿no? Tenemos que colocarla también en la ecuación. Pero hemos indicado en sentido negativo, porque aquí yo tengo, ¿no? Sentidos opuestos. Positivo, negativo, negativo, positivo. Entonces aquí vamos a mantener como menos. Si aquí fuera,
¿no? Hemos indicado positivo, positivo, negativo, negativo, que es cuando yo tengo otra fuente aquí, alimentando con el positivo, entonces cambia el sentido de la corriente. Entonces, de esa forma, ahí sí, esto sería suma. Cuando tengo positivo, positivo, negativo, negativo. En este caso, yo los tengo inversos, ¿no? Al contrario, entonces se queda como resta. Restamos R2 por I1. ¿Listo? ¿Qué sigue? Reemplazamos valores. 0 se mantiene. Y 1, bueno, perdón. R3 vale 1 kiloohmio, lo que sería 1000 ohmios. Este número vamos a multiplicar por I2. Más R2. R2 valía 470 ohmios por I2. Hasta ahí vamos repitiendo lo mismo. Enfoque bien. Ahí. Menos, ¿no? Se mantiene el negativo. R2, 470 por I1. Listo. No tengo ya que sustituir más datos, entonces yo agrupo, ¿no? Aquí tengo I2, I2, y 1 suelto. Entonces yo tengo 0 igual a 1000 más 470. Yo tengo 1470 por I2 menos 470 por I1. Ya no se puede reducir nada, entonces yo aquí tengo mi ecuación 2. Bien. ¿Qué podemos realizar ahora? Como tenemos dos incógnitas, tengo dos ecuaciones, yo puedo realizar, ¿no? Una diferencia de ecuaciones, puedo hacer una suma o resta, ¿no? De estas dos ecuaciones. Vamos a copiar aquí. Ecuación 1. Vamos a mantener 0 igual a 690 y 1 menos 470 por I2 menos 12. Esta es mi ecuación 1. Ahora vamos a copiar la ecuación 2 debajo. 0 igual a, sobre este I1 igual vamos a colocar el I1, menos 470 por I1 y positivo el 1470, más 1470 por I2. Bien, ya tengo mis dos ecuaciones. Lo que yo puedo hacer ahora es realizar alguna multiplicación en el cual yo puedo eliminar alguna de estas dos. Tengo que eliminar ya sea I1 o I2 para que así yo pueda, despejar una de las variables y luego volver a despejarla en una de las ecuaciones que tengo, en I1 o en I2. ¿No? Entonces, procedemos a multiplicar. Como vemos, ya tenemos signo negativo, positivo, negativo, entonces solo tengo que multiplicar
a uno de ellos. Vamos a multiplicar, en este caso, a ver, ¿por cuál podemos multiplicar? Vamos a ir aquí a la calculadora. Tengo 690 entre 470. 1,468. Ese podemos multiplicar. No estamos asumiendo un número, tiene todavía más decimales, solo estoy tomando lo que serían 3. 1,468 por 1,468. Voy a multiplicar a ambos miembros. Este va a multiplicar a este y también va a multiplicar a este otro. ¿No? Entonces, vamos a volver a copiar de arriba la ecuación 1. No estamos realizando ninguna operación en ella, entonces copiamos. Menos 470 por I2 menos 12. Listo. No realizó nada en la de arriba, lo estoy copiando lo mismo. Ahora sí voy a multiplicar a estos datos. Acá se mantiene el 0. Ahora, multiplico 1,468 por 470. 1,468 por 470. Ahí tengo redondeado, tengo mis 690. Igual a menos, porque aquí ya tiene el signo negativo, 690 por I1 más 1,468 por 1470. Por 1470. Tengo 2157,96. 2158. 1158 por corriente 2. ¿No? Hasta ahí ya tengo multiplicado ambos miembros. Ahora realizo una suma en el cual yo puedo ver a simple vista que se elimina este de aquí. 690 por I1 menos 690 por I1. Eso va a ser igual a 0. ¿No? Entonces aquí tengo 0 igual 2158 menos 470. 2158 menos 470. 1688. 1688 por corriente I2. Estoy realizando una suma entre estos dos. Bueno, una diferencia. Es mayor el positivo, entonces estoy restando el negativo. Menos 12. Bien, continuamos. ¿No? Entonces, este va a pasar al otro miembro, a sumar, y este, como está multiplicando, yo puedo pasar a dividir. Entonces, esto me va a quedar de la siguiente forma. I2 va a ser igual a una división. 12 positivo, porque está yendo de negativo al otro lado, al otro miembro, entonces cambia de signo. Y este que está multiplicando va a pasar a dividir. 1688. Bien. Esto nos va a dar igual a 12
entre 1688 nos da 7,11 miliamperios, porque está por 10 a la menos 3. 7,11 por 10 a la menos 3 amperios. Cuando yo tengo este exponente a la menos 3, indica lo que es mili. Entonces esto sería 7,11 miliamperios. Si lo quiero llevar a amperios, ¿no? Entonces solo recorro la coma. Yo tendría, aquí puedo recorrer en la calculadora, 0,0071, ¿no? Amperios. 0,0071 amperios. Bien. ¿No? Entonces ya tengo lo que sería la primera corriente, que es la corriente I2. La corriente I2 es igual a este dato. Ahora vamos a ver la corriente I1 y la corriente R1. O bueno, R2, perdón. Bien, entonces nos faltaría hallar las otras corrientes. Y hemos hallado la corriente I2. Ahora vamos a hallar la corriente I1. ¿Dónde podemos hallar? Podríamos hallar aquí, como también en el otro. Esta de aquí, la ecuación 2, está aquí arriba. Entonces vamos a reemplazar, ¿no? I2 en ecuación 2. ¿No? Voy a copiar mi ecuación 2. 0 igual a menos 470 por I1 más 1470 por I2. Entonces vamos a reemplazar aquí lo que sería el dato de la corriente I2 que ya hemos hallado. Tengo yo 0 igual a menos 470 por I1 más 1470 por, y aquí en vez de colocar el I2, vamos a copiar su valor, que sería 0,0071. 0,0071 amperios. Este, como está con signo negativo, yo lo voy a pasar al otro miembro para que se vuelva positivo. Voy a tener 470 por I1 igual, ahora multiplicamos aquí, 1470 por 0,0071. Tengo 10,437. 10,437, ¿no? ¿Listo? Ahora solo tengo que llevar este 470 que está multiplicando a dividir y así despejo lo que sería mi I1. Entonces aquí yo tengo ya libre mi I1 igual a 10,437 dividido entre 470. Y acá va a ser igual a 0,0222. 0,0222 amperios. Ya tengo mi corriente I1. Bien. Ya tengo las dos corrientes importantes, que sería mi corriente
I1, mi corriente I2. Pero falta hallar esta corriente que está pasando por la resistencia 2. Aquí hay una corriente más porque aquí yo tengo un punto. Acá hay una corriente en R2. Entonces, voy a hallar esta corriente más. Yo me fijo qué corrientes están ingresando y saliendo de ese punto. La corriente I1 está ingresando. Está la corriente I1 y aquí está saliendo la corriente I2. ¿No? Entonces, aquí como yo tengo igual de una manera contraria a mis signos, eso ya me indica, por ende, que va a haber una resta de corrientes, el cual va a ser mi corriente principal, I1, menos la corriente I2. Podemos verlo en la siguiente forma. ¿Qué corrientes están ingresando? Solo está ingresando a este punto la corriente I1. Y de este punto están saliendo IR1, IR2, perdón, y I2. Entonces eso lo podemos plasmar aquí como eh, corriente I1 va a ser igual, porque está yendo la corriente I1, ¿no? Y se está dividiendo en dos. Entonces va a ser la sumatoria del I2 y el R2. El I1 entonces va a ser igual al I2 más IR2. I1 ya tengo. I2 igual ya tengo. Entonces el que no tengo es mi IR2. Entonces IR2, este I2 yo puedo llevar al otro lado a restar y así tengo libre mi IR2. IR2 va a ser igual al I1 menos I2. Reemplazamos datos. I1 es igual a 0,0222 menos I2 es 0,0071. 0,0071. Entonces, mi IR2 va a ser igual 0,0222 menos 0,0071. 0,0151. 0,0151 amperes. ¿Listo? Ya tengo las tres corrientes. Ahora yo también tengo que poder hallar los voltajes en cada resistencia, porque cada resistencia va a tomar cierto voltaje. En este caso, la resistencia 1 va a tener un voltaje, la resistencia 2 y la resistencia 3 van a tener un voltaje muy similar porque están en paralelo. Entonces vamos a revisar ello. Para ello podemos utilizar lo que es nuestra ley de Ohm. Ya tengo corriente, ya tengo resistencia, entonces voltaje. Solo es multiplicar resistencia 1 por corriente 1. Y la resistencia 2 va a ser el resistencia 2 por la corriente que pasa por R2. Y en R3 va a ser el valor de la resistencia 3 por la corriente I2. Entonces ahora hallamos los voltajes. Voltajes. Voltaje en R1, en la resistencia 1, va a ser igual a la resistencia 1, obviamente, por la corriente que está circulando por R1. En este caso es I1. Listo. I1. Reemplazando datos, yo tengo aquí 220. La resistencia por la corriente I1 es 0,0222.
Entonces el voltaje en R1 va a ser igual a 0.0222 por 220. Entonces el voltaje en R1 es 4,88. Vamos a tomarlo. 4,88, ¿no? 4,88 voltios. Listo, ya tenemos el voltaje en resistencia 1. Ahora el voltaje en resistencia 2. Voltaje en resistencia 2 es igual a resistencia 2 que vale 470 por la corriente que circula en R2, que es esta de aquí, ¿no? Resistencia en R2, 0,0151. 151. Mi voltaje en R2 va a ser igual 470 por 0.0151. 7.10, ¿no? 7.10 voltios, redondeamos, ¿no? Este le va a redondear, va a ser 7.10. 7,10 voltios. Ya tengo entonces lo que sería mi voltaje en la resistencia 2. Me faltaría el último, que sería voltaje en la resistencia 3. Es igual, resistencia 3, que vale 1000 ohmios, ¿no? Tenemos que manejar en ohmios, no tenemos que manejar en kilo ohmios. Resistencia 3 vale 1 kilo. Yo coloco 1, entonces es como si estaría hablando de un ohmio. En este caso, manejamos su valor siempre en ohmios. 1000 ohmios por la corriente en R3, que es la corriente I2, la que circula. Entonces, por 0,0071. Voltaje en R3, entonces, es igual a 1000 por 0,0071. 7.1. 7,1. 7,10. ¿No? Como vemos, voltaje en R2 y voltaje en R3 son iguales. Eso es porque están en paralelo ambos, ¿no? El voltaje en este tendría que ser el mismo o similar cuando están de esta forma en paralelo. Cuando están en serie es donde sí varía el voltaje. Bien. Entonces, ya tengo, mediante lo que sería mallas, el resultado de las corrientes y los voltajes que están en mi circuito, ¿no? Porque circulan por cada resistencia. Entonces, en este método hemos realizado por mallas.